Las copas de cristal dejaron de tintinear cuando papá golpeó la mesa de caoba con el puño. Ni siquiera puedes pagar tu propio alquiler, Aelia. ¿Qué has hecho con tu vida? Su voz cortó el comedor como una cuchilla. Los labios perfectamente pintados de mamá se curvaron en esa familiar sonrisa burlona. Estás a punto de cumplir 30 y todavía vives como una niña. Quizás si te hubieras casado con alguien exitoso, no nos avergonzaríamos en las cenas familiares. La sala quedó en silencio por un momento. Luego mi hermano, Nate, soltó una carcajada. Me levanté lentamente, encontrándome con sus miradas. Es curioso que mencionen el alquiler, considerando que esta casa en realidad me pertenece. 3 horas antes, estaba sentada en mi estrecho apartamento, mirando mi teléfono. La invitación mensual a la cena familiar brillaba en la pantalla como una citación para mi propia ejecución. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que no fuera, pero algo más profundo, quizás la costumbre o quizás la esperanza, me hizo coger mi abrigo. El trayecto hasta la mansión colonial de mis padres en Westchester siempre se sentía como viajar hacia atrás en el tiempo. Cada milla que me acercaba me hacía más pequeña, más joven, menos segura de mí misma. Los céspedes perfectamente cuidados y las fachadas blancas e inmaculadas de su vecindario contrastaban fuertemente con mi modesto Brooklyn. Mi teléfono vibró. El nombre de Thomas Ashford apareció en la pantalla. ¿Estás absolutamente segura de que quieres hacer esto esta noche? Su voz profunda transmitía preocupación a través del altavoz. Ellos no saben nada de nosotros, de la empresa, de nada de esto, respondí, viendo su casa aparecer a la vista. Deja que hagan su espectáculo una vez más. La documentación está lista para cuando tú lo estés. El equipo del FBI está a la espera. Pero Aelia, no tienes que someterte a esto. Sí, tengo que hacerlo. Necesitan entender lo que han hecho. Todo. Pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Papá, Frank Morrison, construyó su imperio inmobiliario sobre lo que él afirmaba que era una perspicacia para los negocios y un trabajo duro. Nunca se cansaba de recordar a todo el mundo cómo había surgido de la nada para convertirse en uno de los promotores más exitosos de Connecticut. Mamá, Dorothy, pasaba sus días organizando galas benéficas que generaban más fotos para las páginas de sociedad que donaciones reales. Su patrimonio neto combinado superaba los $20 millones, un hecho que papá mencionaba en cada oportunidad. Luego estaba Nate, mi hermano mayor por 2 años, el niño de oro, jefe de residentes en neurocirugía en el Mount Sinai, comprometido con Jessica Whitfield, hija de un gerente de un fondo de cobertura. Todo en él gritaba éxito en el lenguaje que nuestros padres entendían, dinero, prestigio y conexiones. ¿Y yo? A sus ojos, yo era la decepción familiar. La que abandonó la escuela de arte y no podía mantener un trabajo corporativo. La hija que servía mesas y daba clases de yoga mientras sus compañeros se convertían en abogados y médicos. La mujer de casi 30 años que vivía en un apartamento tipo estudio y conducía un Honda de 10 años. Lo que ellos no sabían podría llenar volúmenes. Hace 2 años, la abuela Ruth me llamó desde un hospicio en Queens. La madre de papá, la mujer con la que no había hablado en 15 años por lo que él llamaba diferencias irreconciliables. Estaba muriendo sola, abandonada por su único hijo. Pasé los siguientes 18 meses a su lado, usando mis ahorros para sus facturas médicas, sosteniendo su mano durante los tratamientos de quimioterapia, escuchando historias sobre la familia que papá nunca quiso que oyera. Tu padre no siempre fue cruel, me dijo una tarde, sus frágiles dedos envueltos en los míos. Pero el dinero lo cambió, especialmente el dinero que no era realmente suyo. Fue entonces cuando me mostró los documentos, escrituras originales, extractos bancarios, correspondencia con abogados. El imperio de Frank Morrison comenzó con propiedades que transfirió del nombre de su madre al suyo mientras ella luchaba contra su primer cáncer hace 20 años. Falsificó la firma de ella, sobornó a funcionarios y construyó su fortuna sobre una herencia robada. Guardé copias de todo, susurró Ruth. Sabía que algún día alguien necesitaría saber la verdad. Murió hace 6 meses, dejando un testamento secreto que me nombraba única beneficiaria de su patrimonio, un patrimonio que, legalmente hablando, incluía todas las propiedades que Frank había robado. Propiedades que ahora valían más de $30 millones, incluida la casa en la que vivían mis padres. Pero ese no era el único secreto que había estado guardando.
Durante 3 años, había estado construyendo una empresa tecnológica bajo el nombre de A. Morrison. No Aelia Morrison, solo A. Morrison. El anonimato me permitió trabajar sin la sombra de mi familia ni su red de espías informando de cada uno de mis movimientos. La imagen de camarera en apuros era la tapadera perfecta mientras programaba durante las noches, presentaba proyectos a inversores en secreto y construía una plataforma que el mes pasado cerró una ronda de financiación de serie B de $30 millones. Thomas Ashford, uno de los inversionistas de capital de riesgo más respetados de Silicon Valley, se había convertido en más que mi principal inversor. Nos habíamos enamorado durante sesiones de estrategia nocturnas y sueños compartidos de cambiar cómo funcionaba la tecnología de cuidado de ancianos en Estados Unidos. Nuestro compromiso hace 2 meses seguía siendo un secreto que guardaba celosamente, esperando el momento adecuado. A 10 minutos, le envié un mensaje de texto mientras entraba en el camino de entrada circular de mis padres. «Recuerda, no eres la misma persona que solía sentarse en esa mesa», respondió él. «Estás a punto de mostrarles quién eres realmente». La casa se alzaba ante mí, cada ventana brillando con una luz cálida que nunca me había parecido cálida. A través de la ventana del comedor, pude ver figuras ya reunidas, más de lo habitual. Mi estómago se encogió al reconocer a miembros de la familia extendida y a varios socios comerciales de papá. Esto no era solo una cena familiar. Era una emboscada. Pensé en dar la vuelta, volver a Brooklyn, dejarles tener su fiesta sin su blanco favorito. Pero la voz de la abuela Ruth resonó en mi memoria. La verdad no espera momentos perfectos, querida. A veces tienes que crearlos. Subiendo esos familiares escalones de piedra, tomé mi decisión. Esta noche, todo cambiaría. Querían montar un espectáculo sobre el éxito y el fracaso, sobre el valor y la inutilidad. No tenían idea de que su hija fracasada, su vergüenza familiar, tenía todo su mundo en sus manos. En el momento en que crucé la puerta, entendí la trampa. El comedor rebosaba de gente, mucha más que en nuestras cenas familiares habituales. Los socios comerciales de papá, Harold Petton y George Sullivan, estaban sentados con sus esposas y sus hijos en edad universitaria. La tía Margaret y el tío Richard habían venido en coche desde Filadelfia con mis primas, Elizabeth y Jennifer. Incluso la hermana de mamá, Patricia, había volado desde Boston. Aelia, cariño, qué alegría que hayas podido venir, dijo mamá, dándome un beso al aire mientras sus ojos realizaban su habitual inventario de mi apariencia. Me había puesto un simple vestido negro de target, sabiendo que cualquier otra cosa habría sido munición desperdiciada para ella. Justo estábamos hablando del ascenso de Elizabeth, anunció la tía Margaret antes de que siquiera me hubiera quitado el abrigo. Vicepresidenta de marketing con solo 27 años. ¿No es maravilloso? Papá estaba de pie a la cabecera de la mesa, con un vaso de whisky ya en la mano. El éxito corre en la familia. Bueno, en la mayor parte de la familia. Sus ojos se detuvieron en mí el tiempo suficiente para asegurarse de que todos captaran el significado. La disposición de los asientos contaba su propia historia. Nate y Jessica estaban situados a la derecha de papá, la pareja de poder con sus atuendos de diseñador coordinados. Elizabeth y Jennifer flanqueaban la izquierda de mamá, un muro de jóvenes exitosas. Y mi asiento estaba en el extremo más alejado, entre la silla vacía del tío Richard y el hijo de 22 años de Harold Petton, Kevin, de quien todos sabían que acababa de suspender en su tercera universidad. Y bien, Aelia, comenzó Harold mientras llegaba el primer plato. Frank me dice que todavía estás explorando tus opciones. Debe de ser emocionante, tener tanta libertad. La condescendencia era más espesa que la crema de langosta. Me mantengo ocupada, respondí, tomando un pequeño sorbo de agua. Está muy ocupada, interrumpió mamá con una risa que tintineaba como cristales rotos. 3 trabajos a tiempo parcial ahora, ¿verdad, querida? El estudio de yoga, ese pequeño café en el centro, ¿y cuál era el tercero? Pasear perros, aportó Nate amablemente. Pasea perros para gente que de verdad tiene una carrera. Jessica soltó una risita en su copa de vino. No hay nada de malo en el trabajo honrado, dijo el tío Richard, aunque su tono sugería lo contrario. No todo el mundo puede ser neurocirujano o un magnate inmobiliario. Hablando de eso, papá captó la atención de la sala. Nate tiene una noticia que compartir. Mi hermano se puso de pie,
sus manos de cirujano firmes mientras levantaba su copa. Me han ofrecido el puesto de jefe de cirugía en el Presbyterian, el más joven en la historia del hospital. La mesa estalló en felicitaciones. Mamá se secó los ojos con la servilleta, con cuidado de no estropear su maquillaje. Papá sonreía como si Nate acabara de curar el cáncer. Y, continuó papá una vez que los aplausos se apagaron, Dorothy y yo hemos decidido regalarles a Nate y Jessica la propiedad de Riverside como regalo de compromiso. 4 dormitorios, 3 baños, perfecto para empezar una familia. La propiedad de Riverside. Una casa de piedra rojiza de $2 millones que papá había estado desarrollando. ¡Qué generoso!, arrulló Patricia. Frank, tú y Dorothy son unos padres maravillosos. Creemos en recompensar el éxito, dijo papá, su mirada encontrándome a través de la mesa. Aquellos que trabajan duro y logran algo por sí mismos merecen apoyo. Aquellos que no, bueno, necesitan aprender a valerse por sí mismos. Hablando de valerse por sí misma, mamá se volvió hacia mí con precisión quirúrgica. ¿Cómo está tu situación con el alquiler, Aelia? ¿Sigues luchando para llegar a fin de mes? Me pidió dinero el mes pasado, mintió Nate con suavidad. No había hablado con él en 3 meses. Tuve que negárselo, por supuesto. Jessica y yo estamos ahorrando para la boda. Una boda preciosa, añadió Jessica. En el Plaza la próxima primavera. Aunque, mantendremos la lista de invitados exclusiva. Solo gente que no nos avergüence. Elizabeth se inclinó hacia adelante, su nueva confianza de vicepresidenta a la vista. Sabes, Aelia, mi empresa está contratando recepcionistas de nivel básico. Podría decir algo a tu favor si quieres. Ya es hora de que tengas un trabajo de verdad con beneficios. Eso es muy amable, logré decir, mis dedos apretando la servilleta en mi regazo. Oh, no lo aceptará, suspiró mamá dramáticamente. Aelia siempre ha sido demasiado orgullosa para su propio bien. ¿Recuerdan cuando insistió en ir a la escuela de arte? Le dijimos que no era práctico. ¿Pero nos escuchó? Y ese negocio ridículo que intentó empezar, añadió papá, entrando en calor con su tema favorito. ¿Qué era de nuevo? Vender pulseras de la amistad por internet. Joyería hecha a mano, corregí en voz baja. Cierto, joyería, se rió, y otros se unieron. Perdí $5,000 de mi dinero en esa aventura. La última vez que invertí en uno de sus planes. Habían sido $2,000, y se los había devuelto hasta el último centavo trabajando turnos dobles durante 6 meses. Pero la verdad nunca había sido bienvenida en esta mesa. El hijo de Harold, Kevin, claramente incómodo por estar sentado junto a la fracasada de la familia, intentó distanciarse. Al menos yo vuelvo a la universidad en otoño. A la 4ª va la vencida, ¿verdad? Incluso él se sentía superior a mí. ¿Sabes cuál es tu problema, Aelia?, proclamó la tía Margaret después de su 3ª copa de vino. Nunca aprendiste a jugar el juego. La vida no se trata de seguir tus sueños. Se trata de ser práctica, hacer contactos, casarse bien. Casarse bien, mamá se aferró al tema. Jennifer acaba de comprometerse con ese maravilloso banquero, ¿verdad, querida? Jennifer mostró su diamante de 3 quilates. Bradley viene de una familia excelente. Su padre posee varios hoteles. Mientras tanto, la atención de mamá volvió a mí como un reflector que encuentra a un prisionero fugado. Aelia ni siquiera puede mantener una relación. ¿Qué pasó con ese último chico? ¿Michael? Martín, corregí. Martín, cierto. Parecía bastante agradable. Contable, no era. Lo era, pero... Pero Aelia lo ahuyentó como a todos los demás, interrumpió Nate. Demasiado necesitada, demasiado complicada, demasiado desastre. Martín en realidad se había ido porque no podía soportar que yo pasara los fines de semana cuidando a la abuela Ruth en lugar de asistir a sus funciones de trabajo. Pero esa verdad, como tantas otras, no tenía cabida aquí. La esposa de George Sullivan, una mujer que nunca había trabajado un día en su vida, decidió ofrecer consejos profesionales. ¿Has considerado volver a estudiar? Quizás un colegio comunitario. Podrías convertirte en higienista dental o algo útil como eso.
También he estado pensando, anunció el tío Richard. Mi amigo Carl acaba de divorciarse. Tiene 43 años, 2 hijos, pero es dueño de un negocio de fontanería, muy estable. No le importaría que tuvieras casi 30 años sin perspectivas. Podría ser peor, asintió papá. A estas alturas, Aelia no puede permitirse ser exigente. Llegó el plato principal. Solomillo para todos excepto para mí. Mamá me había pedido pollo, la opción más barata, sin preguntar. El mensaje era claro, incluso en la cena, yo no merecía lo mismo que los demás. Patricia picoteaba su comida de $1000 mientras se quejaba de la carga de gestionar casas de vacaciones. Elizabeth hablaba de la expansión de su empresa a los mercados europeos. Jessica y mamá congeniaban hablando de floristas de bodas que cobraban $500 por centro de mesa. Y a través de todo, permanecí en silencio, interpretando el papel que me habían asignado, la fracasada, la decepción, la historia de advertencia que los padres contaban a sus hijos exitosos sobre lo que pasaba cuando no seguías las reglas. Cuando llegó el postre, suflés de chocolate individuales que mamá se aseguró de mencionar que costaban $40 cada uno, Harold levantó su copa para un brindis. Por la familia Morrison, declaró. Frank, tu éxito en los negocios. Dorothy, tu labor benéfica. Y Nate, la próxima generación de excelencia. Todos levantaron sus copas. Todos excepto yo. Nunca me habían incluido en los brindis sobre el éxito familiar. Eso estaba a punto de cambiar. Papá se puso de pie, su imponente presencia llenando la sala mientras golpeaba su copa de cristal con una cuchara de plata. El sonido cortó la charla de la cena como el mazo de un juez. Antes de que terminemos la reunión de esta noche, comenzó, su voz adoptando el tono que usaba en las reuniones de la Junta, quiero abordar algo importante. Se me encogió el estómago. Reconocí esta puesta en escena. A papá le encantaban las demostraciones públicas, especialmente cuando implicaban enseñar lecciones sobre el éxito y el fracaso. Harold, George, ambos tienen hijos en la universidad, continuó. Patricia, tus hijas están construyendo carreras impresionantes. Los invité a todos aquí esta noche, no solo para una cena familiar, sino para compartir algo de sabiduría duramente ganada. Hizo una pausa, dejando que la anticipación creciera. Mamá observaba con un deleite apenas disimulado, conociendo ya el guión. El éxito, proclamó papá, no se trata solo de talento o inteligencia. Se trata de empuje, ambición y la voluntad de tomar decisiones difíciles. Nate entendió esto desde una edad temprana. Estudió mientras otros se divertían. Trabajó mientras otros perdían el tiempo en pasatiempos. Eligió una pareja que complementa sus ambiciones. Jessica se pavoneó bajo el elogio, sus pendientes de diamantes captando la luz. Pero el fracaso, la voz de papá bajó, pesada de decepción. El fracaso es igualmente instructivo. Nos muestra lo que sucede cuando alguien se niega a crecer, se niega a enfrentar la realidad, se niega a asumir la responsabilidad de su vida. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Aelia, dijo, mi nombre como si le supiera amargo, tiene 29 años. 29. A su edad, yo ya había cerrado mi primer trato de $1 millón. Dorothy había lanzado su fundación benéfica. Nate había sido aceptado en la Facultad de Medicina. ¿Y qué tiene Aelia para mostrar después de casi 30 años? Me señaló como si fuera una prueba en un juicio. Un apartamento tipo estudio que apenas puede permitirse. Un coche que se estropea mensualmente. 3 trabajos de salario mínimo que combinados no equivalen a un salario real. Sin marido, sin carrera, sin logros dignos de mención. Frank, interrumpió el tío Richard. Quizás esto no sea necesario. No, es necesario, lo interrumpió papá. Porque he consentido esto durante demasiado tiempo. Todos lo hemos hecho. Poniendo excusas, ofreciendo limosnas, fingiendo que algún día se transformará mágicamente en alguien digno del nombre Morrison. Nate se reclinó en su silla, saboreando cada momento. Papá tiene razón. ¿Recuerdan cuando dijo que iba a ser una artista famosa, luego una empresaria, luego una escritora? Siempre ha sido una fantasía tras otra. La fase de escritora, mamá se rió fríamente.
6 meses encerrada en su habitación, sin producir nada más que cuadernos manchados de café llenos de tonterías. Publiqué 3 piezas en revistas literarias, dije en voz baja. Revistas de las que nadie ha oído hablar y que no pagan a sus colaboradores, replicó mamá. Eso no es éxito, querida. Eso es jugar a las casitas. La esposa de Harold, tratando de ser útil, sugirió, quizás solo necesita más estructura. Mi hermana dirige un centro de llamadas. Siempre están contratando. Un centro de llamadas, mamá se aferró a la idea. Eso sería perfecto. Horario regular, un sueldo fijo, sin espacio para sus delirios artísticos. El problema, papá volvió a su sermón, es que Aelia vive en un mundo de fantasía. Cree que la vida le debe algo especial solo por existir. Está esperando algún momento mágico en el que todo encaje sin hacer el trabajo real. George Sullivan asintió sabiamente. Veo esto con los jóvenes todo el tiempo. Quieren la oficina de la esquina sin subir la escalera. Exactamente, asintió papá. Y como padres, tenemos que saber cuándo dejar de consentir el engaño. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Mi corazón empezó a acelerarse, aunque mantuve mi expresión neutral. Aelia, anunció formalmente, tu madre y yo hemos tomado una decisión. Vamos a modificar nuestro testamento. La sala quedó en silencio, excepto por el sonido del papel al desplegarse. Tienes 6 meses, leyó del documento, para demostrar un progreso sustancial en tu vida. Esto significa conseguir un puesto asalariado que pague al menos $60,000 anuales, comprometerte con alguien que consideremos adecuado, o matricularte en un programa de posgrado para una carrera práctica. Si no cumples ninguno de estos criterios para tu 30 cumpleaños, serás eliminada permanentemente del fideicomiso familiar Morrison. Se oyeron jadeos por toda la mesa. Incluso Nate parecía sorprendido, aunque complacido. Además, añadió mamá, de pie junto a papá en solidaridad, todos hemos discutido esto como familia. Nate está de acuerdo. Tus tíos y tías están de acuerdo. Incluso tus primas lo entienden. No solo nos estás decepcionando, Aelia. Estás avergonzando todo el legado familiar. He tenido que mentir en el club de campo, continuó mamá, su voz elevándose con años de frustración reprimida. Cuando la gente pregunta por ti, tengo que fingir que estás de viaje o trabajando en algo confidencial o cualquier excusa para evitar admitir que mi hija es un completo fracaso. Elizabeth intervino, envalentonada por el vino y la mentalidad de grupo. Sinceramente, Aelia, nos afecta a todos. Cuando estoy haciendo contactos y la gente se entera de que eres mi prima, tengo que distanciarme. Tu fracaso se refleja en todos los que están conectados contigo. Mis amigos creen que estás mentalmente enferma, añadió Jessica con falsa preocupación. Preguntan si te han evaluado por depresión o trastornos de la personalidad. Es la única explicación para que alguien tire su vida por la borda de esta manera. El tío Richard, quizás sintiéndose culpable por su anterior intento de emparejamiento, intentó una intervención más. Carl es realmente un buen hombre. Divorciado, sí, pero estable. No le importaría mucho. Podrías mantener tus pequeños pasatiempos siempre que mantuvieras su casa y ayudaras con sus hijos. Tiene casi 30 años, declaró la tía Patricia rotundamente. Sus opciones son limitadas. Carl podría ser su última oportunidad de tener una vida respetable. El peso de su juicio colectivo me oprimía como una fuerza física. Años de cenas familiares pasaron por mi mente, cada cumplido envenenado, cada humillación pública, cada comparación con mi exitoso hermano, cada recordatorio de que yo era la decepción familiar. Levántate, ordenó papá de repente. ¿Qué? Levántate, repitió. Quiero que todos vean cómo es el potencial desperdiciado. Sentí las piernas débiles, pero me levanté. 20 pares de ojos me examinaron como si fuera un espécimen en un museo del fracaso. Esto, papá se dirigió a su audiencia, es lo que pasa cuando mimas a tus hijos. Cuando les dejas perseguir sueños inútiles, cuando no los obligas a enfrentar la realidad. 29 años, nada que mostrar. Todavía pensando que el mundo reconocerá mágicamente su supuesto talento. La parte más triste, añadió mamá, secándose una lágrima teatral, es que podría haber sido algo.
Tuvo las mismas ventajas que Nate, las mismas oportunidades. Eligió desperdiciarlas. Quizás no sea demasiado tarde, sugirió Harold, aunque su tono indicaba que pensaba lo contrario. El servicio militar podría inculcarle algo de disciplina. O un convento, añadió su esposa. Algunas órdenes religiosas aceptan solicitantes mayores. Estaban discutiendo mi futuro como si yo no estuviera allí de pie, como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona a la que escuchar. Debería irme, dije, dirigiéndome hacia mi abrigo. Te sentarás de nuevo. La voz de papá se volvió peligrosa. ¿Vas a escuchar esto? ¿Todo? Cada verdad que has estado evitando. ¿Verdad? La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Sí, verdad, se acercó. La verdad de que eres un parásito, viviendo de las conexiones familiares, el dinero familiar, la paciencia familiar. La verdad de que sin nosotros, estarías en la calle. La verdad de que eres una vergüenza para todo lo que el nombre Morrison representa. El nombre Morrison, repetí lentamente, algo cambiando dentro de mí. Un nombre que no mereces, añadió Nate. Quizás deberías cambiártelo. Ahorrarnos a todos la asociación. Miré alrededor de la mesa. Estas personas que decían ser mi familia, que habían pasado años destrozándome mientras se engrandecían a sí mismos, que no sabían nada de mi vida real, mis luchas, mis triunfos, que nunca me habían preguntado por qué tomaba las decisiones que tomaba. ¿Quieren saber sobre el nombre Morrison?, me oí decir, mi voz firme por primera vez en toda la noche. ¿Quieren hablar de la verdad? Oh, aquí vamos, mamá puso los ojos en blanco. Otro de los momentos dramáticos de Aelia. Siéntate, ordenó papá. Nadie quiere escuchar tus excusas. Pero permanecí de pie. Algo que la abuela Ruth solía decir resonó en mi mente, la verdad no necesita volumen. Solo necesita coraje. Construiste este imperio sobre un robo, papá, dije en voz baja. Cada ladrillo, cada viga, cada dólar, todo robado. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Tenedores suspendidos a medio camino de las bocas, copas de vino congeladas en el aire, todos mirándome como si acabara de hablar en lenguas. Papá se recuperó primero, su risa dura y despectiva. Y ahí está, señores. El delirio del que les hablaba. Ahora está inventando teorías de conspiración para excusar sus fracasos. Robado, la voz de mamá se agudizó por la indignación. Frank construyó todo lo que tenemos a través del trabajo duro y brillantes inversiones. ¿Cómo te atreves a sugerir lo contrario? Pero yo ya estaba cogiendo mi teléfono, mis dedos firmes mientras buscaba los documentos que había fotografiado meses atrás. ¿Quieres saber por qué realmente dejaste de hablarle a la abuela Ruth, papá?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué le dijiste a todo el mundo que tenía demencia? ¿Por qué te aseguraste de que ninguno de nosotros la visitara? Mi madre estaba enferma, dijo con los dientes apretados. Tenía problemas mentales, hacía acusaciones descabelladas. Tenía cáncer, interrumpí, no demencia. ¿Cáncer? Y mientras ella luchaba por su vida hace 20 años, tú estabas en la oficina de su abogado con documentos de poder notarial falsificados, transfiriendo sus propiedades a tu nombre. Nate se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo de madera. Estás mintiendo. Esto es patético, incluso para ti. Lo estoy. Giré la pantalla de mi teléfono hacia la mesa. Esta es la escritura original de la abuela Ruth de las propiedades de Westbrook, fechada en 1998. Fíjense en la firma. El rostro de papá se había puesto pálido. ¿De dónde has sacado eso? Y aquí, pasé a la siguiente imagen, está el documento de transferencia que presentaste. La firma es completamente diferente. ¿Te gustaría explicar cómo una mujer sometida a quimioterapia supuestamente firmó documentos desde su cama de hospital con una caligrafía que coincide exactamente con la tuya? Harold Petton se movió incómodo en su asiento. George Sullivan de repente parecía muy interesado en su plato de postre. Pasé 18 meses con la abuela Ruth, continué, mi voz cada vez más fuerte. Mientras todos ustedes construían sus carreras y asistían a sus galas, yo estaba sentada junto a su cama de hospital, sosteniendo su mano, escuchando sus historias.
Historias de una anciana enferma, interrumpió mamá desesperadamente. No estaba en su sano juicio. Estuvo lúcida hasta el final. Y guardó registros de todo. Extractos bancarios que muestran grandes retiradas que coincidieron con tus primeras aventuras empresariales, papá. Correspondencia con abogados cuestionando las transferencias de propiedad. Informes médicos que demuestran que estaba hospitalizada durante las fechas exactas en que afirmaste que ella lo firmó todo voluntariamente. Saqué una carpeta que había escondido en mi abrigo, extendiendo copias físicas sobre la mesa. Al principio intentó luchar contra ti, contrató abogados, presentó quejas, pero para entonces ya te habías establecido. Tenías conexiones, dinero para mejores abogados. La sepultaste en honorarios legales hasta que no pudo permitirse continuar. Elizabeth cogió uno de los documentos, su rostro palideciendo mientras leía. Tío Frank, esto dice que reclamaste el poder notarial mientras ella estaba médicamente incapacitada. No toquen eso, ladró papá. Pero ya se estaban pasando más papeles. Vivía en un apartamento de un dormitorio en Queens, continué, sobreviviendo con la seguridad social mientras tú construías tu imperio con su dinero. La mujer que te crió, que sacrificó todo por ti, y la dejaste pudrirse. Esto es absurdo, mamá se levantó, intentando recoger los papeles. Obviamente son falsificaciones. Aelia siempre ha estado celosa de nuestro éxito. Falsificaciones. Saqué otro documento en mi teléfono. Este es el análisis caligráfico forense que hice realizar el mes pasado. 3 expertos independientes confirmaron que las firmas en los documentos de transferencia coinciden con la caligrafía de papá, no con la de la abuela Ruth. La sala se había convertido en un cuadro de conmoción. Jessica había movido inconscientemente su silla lejos de Nate. La esposa de Harold susurraba urgentemente al oído de su marido. El tío Richard miraba a su cuñado con una mezcla de horror y fascinación. Pero la mejor parte, dije, sintiendo el poder de la verdad recorriéndome, es lo que la abuela Ruth hizo al respecto. Las manos de papá se cerraron en puños. ¿De qué estás hablando? Sabía que no podía ganar en los tribunales, no contra tu dinero y tus conexiones. Así que esperó. Documentó todo. Guardó cada prueba, y luego hizo un testamento del que no sabías nada. Saqué el último documento, el que lo cambiaba todo. Hace 6 meses, justo antes de morir, me lo dejó todo a mí. No solo sus pertenencias personales, sino su derecho legal sobre todas las propiedades que robaste. Eso es imposible, balbuceó papá. Esas propiedades son mías. Yo las desarrollé. Las mejoré. Con su dinero, en su tierra, usando su nombre hasta que pudiste transferir las escrituras, miré alrededor de la mesa. Cada historia de éxito por méritos propios que les ha contado fue construida sobre el robo a su madre moribunda. Patricia jadeó. Frank, ¿es esto cierto? Por supuesto que no, insistió mamá, pero su voz vaciló. Nosotros nunca. Tú lo sabías, me volví hacia ella. La abuela Ruth me contó el día que fuiste a su apartamento, ofreciéndole $10,000 para que firmara una declaración diciendo que las transferencias eran legítimas. Se negó. Y tú le dijiste que nunca volvería a ver a sus nietos. Mentiras, susurró mamá. Pero las lágrimas estaban emborronando su maquillaje perfecto. Lo grabó, dije simplemente. Tenía una grabadora escondida en su apartamento para todas tus visitas. ¿Quieres que la ponga para todos? El silencio se tensó como un alambre. Luego Nate, leal hasta el final, intentó salvar la situación. Incluso si algo de esto fuera cierto, que no lo es, no cambia el hecho de que sigues siendo una fracasada, Aelia. Sigues viviendo en un apartamento tipo estudio con trabajos sin futuro. Sobre eso, dije, una sonrisa finalmente tocando mis labios. Hay algo más que todos deberían saber. Abrí mi portátil, que había colocado estratégicamente en el aparador antes. La pantalla cobró vida con la página de inicio de Morrison Technologies. Durante los últimos 3 años, comencé, observando sus rostros, he estado construyendo una empresa. No de pulseras de la amistad ni de delirios artísticos, sino una empresa tecnológica legítima que está revolucionando los sistemas de gestión del cuidado de ancianos.
El sitio web mostraba testimonios de importantes sistemas hospitalarios, estadísticas de implementación, y de forma destacada, la noticia de nuestra reciente ronda de financiación. Eso es, George Sullivan se inclinó hacia adelante, el reconocimiento apareciendo en su rostro. Leí sobre esta empresa en The Wall Street Journal. Acaban de recaudar 30 millones en financiación de Serie B. 30 millones de dólares, confirmé. Liderada por Ashford Ventures. La cabeza de Harold se levantó de golpe. ¿Thomas Ashford? Es uno de los capitalistas de riesgo más selectivos del país. Solo invierte en éxitos garantizados. Por eso invirtió en mí, dije. La camarera, la paseadora de perros, la fracasada de la familia. Hice clic en la página del equipo, donde mi foto aparecía como directora ejecutiva y fundadora, aunque listada como a Morrison para mantener mi anonimato hasta ahora. Esto es falso, dijo Jessica débilmente. Probablemente construiste un sitio web falso. Es falso de Wall Street Journal, saqué el artículo. ¿Es falso TechCrunch? ¿Son falsos los 30 millones de dólares en la cuenta de mi empresa? Mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas. A 5 minutos. El FBI está en posición. ¿Quieren saber lo que he estado haciendo mientras todos se reían de mí?, pregunté, mi voz elevándose con años de emoción reprimida. He estado visitando a su madre abandonada. He estado construyendo una empresa que realmente ayuda a la gente. He estado reuniendo pruebas de décadas de fraude. Y he estado trabajando con investigadores federales que están muy interesados en cómo se construyó realmente el imperio inmobiliario Morrison. Papá se abalanzó sobre mí, pero el tío Richard lo detuvo. Frank, para. Si está diciendo la verdad. Oh, estoy diciendo la verdad, les aseguré. Cada palabra, cada documento, cada crimen. Papá se liberó del agarre del tío Richard, su rostro contorsionado por una rabia que nunca antes había visto. Pequeña bruja desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho, me reí. Realmente me reí. Se refieren a la humillación constante, la burla pública, el abuso emocional disfrazado de amor duro. Te dimos oportunidades, chilló mamá, el rímel corriendo por sus mejillas. Las mejores escuelas, conexiones, oportunidades por las que otros matarían. Me dieron trauma, repliqué. Y lo hicieron mientras vivían en una casa construida con dinero robado. Nate dio un paso adelante, su arrogancia de cirujano intacta, a pesar de los cimientos que se desmoronaban. ¿Crees que alguien te creerá? ¿Una fracasada amargada tratando de derribar a su exitosa familia? Haré que te internen para una evaluación psicológica. Inténtalo, lo desafié. Estoy segura de que a la Junta Médica le encantaría investigar cómo entraste realmente en la Facultad de Medicina. ¿Hablamos de la donación que papá hizo al decano? ¿De las notas de los exámenes que mejoraron misteriosamente después de que papá contratara a ese consultor? Su rostro se puso blanco. No sabes de lo que estás hablando. Tengo los recibos, Nate. Literalmente. La abuela Ruth lo guardó todo. Los registros financieros de papá, incluyendo la donación de $100,000 a la Facultad de Medicina de Columbia el mismo año en que milagrosamente saliste de la lista de espera. Jessica se levantó bruscamente, mirando a su prometido. Tus notas de los exámenes fueron compradas. No la escuches, suplicó Nate. Está tratando de destruirnos porque está celosa. ¿Celosa? Me volví hacia Jessica. ¿Te dijo que su recomendación para la residencia vino del Dr. Morrison? Sin parentesco, solo una coincidencia que el jefe de cirugía del Mount Sinai haya sido el compañero de golf de papá durante 20 años. ¿O que 3 enfermeras han presentado quejas sobre la incompetencia de Nate que desaparecieron misteriosamente? La sala estalló. Harold y George ya se dirigían hacia la puerta. Patricia cogió su bolso. Elizabeth y Jennifer intercambiaron miradas horrorizadas. Esperen, ordenó papá, tratando de recuperar el control. Todo esto son rumores. No tiene pruebas reales. Sonó el timbre. Todos se quedaron helados. Caminé tranquilamente para abrir, sabiendo quién estaba al otro lado. Thomas Ashford entró primero, su presencia imponiendo atención inmediata, 1,9 metros de poder sereno en un traje perfectamente entallado.
Detrás de él, dos individuos con trajes oscuros y placas visibles en sus cinturones. Buenas noches, dijo Thomas con suavidad. Pido disculpas por interrumpir la cena. Mamá jadeó. Thomas Ashford, ¿qué haces en nuestra casa? Apoyando a mi prometida, respondió, moviéndose para ponerse a mi lado y tomar mi mano. El silencio podría haber roto el cristal. ¿Prometida?, balbuceó Nate. Eso es imposible. Ella no es nadie. No es nada. Es la fundadora de Morrison Technologies, dijo Thomas con frialdad. Una de las emprendedoras más innovadoras que he conocido. También, la mujer con la que me voy a casar el mes que viene. Esto es una trampa, insistió papá. Te ha engañado de alguna manera. El único estafador aquí es usted, señor Morrison, habló uno de los agentes. Soy la agente Sarah Chen de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Hemos estado investigando sus prácticas comerciales durante 6 meses, basándonos en las pruebas proporcionadas por la señorita Morrison. Llamaste al FBI por tu propio padre, la voz de mamá se quebró. Denuncié un delito, corregí. Múltiples delitos, en realidad. Fraude, falsificación, abuso de ancianos, evasión de impuestos. La agente Chen dio un paso adelante. Necesitaremos que venga con nosotros para ser interrogado, señor Morrison. Tenemos una orden para registrar las instalaciones y congelar sus activos mientras dure la investigación. Esto es ridículo, fanfarroneó papá. Quiero a mi abogado. Por supuesto, respondió la agente Chen. Va a necesitar uno. George Sullivan ya estaba al teléfono, presumiblemente llamando a su propio abogado. Harold había desaparecido por completo. Los parientes se agolpaban junto a la puerta, desesperados por distanciarse del desastre que se desarrollaba. Tú hiciste esto, mamá me señaló, su voz venenosa. Destruiste a tu propia familia. No, respondí con calma. Ustedes destruyeron esta familia el día que eligieron la codicia sobre el amor, el estatus sobre la verdad, la crueldad sobre la amabilidad. Thomas sacó su teléfono, mostrando algo a los agentes. Los contadores forenses terminaron su revisión preliminar. El robo supera los 50 millones ajustados a la inflación y la apreciación perdida. ¿50 millones?, respiró el tío Richard. Eso es solo de la abuela Ruth, añadí. No hemos terminado de investigar a los otros socios comerciales a los que papá estafó a lo largo de los años. Jessica ya se había alejado por completo de Nate. No puedo. Esto es una locura. Están todos locos. Se quitó el anillo de compromiso y se lo tiró. La boda se cancela. Mi padre se enterará de esto. Tu carrera está acabada. Cariño, por favor, suplicó Nate. Nada de esto es culpa mía. Yo no lo sabía. Sabías lo suficiente, escupió ella. Sabías que eras un fraude, igual que tu padre. Elizabeth y Jennifer se acercaban sigilosamente a la puerta. Deberíamos irnos, anunció Elizabeth. Esto no nos concierne. Oh, pero sí que les concierne, dije, mostrando otro documento. Tía Patricia, esa organización benéfica que diriges con mamá, la que apenas dona el 20% de lo que recauda. El IRS está muy interesado en saber a dónde va el otro 80%. Patricia se puso pálida. ¿Cómo te atreves? Y tío Richard, hablamos de los contratos municipales que has estado ganando gracias a los sobornos de papá a la Comisión de Urbanismo. La sala se convirtió en una estampida mientras todos intentaban salir a la vez, pero los agentes del FBI bloquearon la salida. Necesitaremos la información de contacto de todos los presentes, anunció la agente Chen. Todos ustedes son testigos potenciales. ¿Testigos de qué?, demandó mamá histéricamente. ¿De que nuestra hija ha perdido la cabeza? ¿De esta elaborada fantasía de venganza? Thomas abrió su portátil en la mesa del comedor, mostrando una presentación. ¿Quieren ver el archivo completo de la investigación? 300 páginas de documentación, registros bancarios, firmas falsificadas, recibos de sobornos, documentos fiscales falsificados. La pantalla mostraba una cronología de delitos que se remontaba a 25 años, cada entrada meticulosamente documentada, con referencias cruzadas y verificada.
También hemos estado en contacto con el abogado original de la abuela Ruth, añadí. Está preparado para testificar que Frank lo amenazó si continuaba representándola. Papá se hundió en una silla, pareciendo de repente tener cada uno de sus 63 años. Eran negocios. Solo negocios. ¿Robar a tu madre moribunda eran negocios?, pregunté. Ella no necesitaba todo ese dinero, murmuró. Yo podía hacer un mejor uso de él. Y lo hice. Mira lo que construí. Lo que usted construyó, interrumpió Thomas, es una empresa criminal, y está a punto de colapsar. Su teléfono vibró. Sonrió al leer lo que fuera. Momento perfecto. La historia acaba de publicarse. ¿Qué historia? Mamá intentó cogerle el teléfono. La exclusiva que le di al Financial Times sobre la fundadora de Morrison Technologies exponiendo décadas de fraude familiar. Ya es tendencia. Los teléfonos de todos empezaron a vibrar simultáneamente. La noticia se estaba extendiendo como la pólvora por sus círculos sociales. Nate miró su pantalla con horror. El Mount Sinai acaba de suspenderme mientras dure la investigación. El club de campo está llamando, susurró mamá, viendo su teléfono iluminarse. La junta de la organización benéfica. Todo el mundo lo sabe. Tú planeaste esto, dijo papá, mirándome con algo parecido a la admiración mezclada con su odio. Planeaste cada detalle. Aprendí del mejor, respondí. Tú me enseñaste que la presentación lo es todo, que el momento oportuno importa, que nunca se ataca hasta estar seguro de que se va a ganar. Pero soy tu padre, dijo, como si eso lo excusara todo. No, dije con firmeza. Un padre protege a sus hijos, los apoya, los ama incondicionalmente. Tú solo eres el hombre que le robó a su madre y atormentó a su hija. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Los agentes del FBI se movieron, preparándose para escoltar a papá hacia la salida. Esperen, dije, sacando un último documento. Hay algo más que todos deberían saber. El documento en mi mano se sentía más pesado de lo que el papel debería, 20 páginas que harían añicos su mundo por completo. Antes de que se lo lleven, me dirigí al agente Chen manteniendo mis ojos en mi familia, deberían saber el alcance total de lo que está a punto de suceder. Thomas apretó mi mano en señal de apoyo mientras dejaba las páginas sobre la mesa. Hace 6 meses, cuando la abuela Ruth falleció, no solo me dejó pruebas de los crímenes de papá. Me lo dejó todo. Cada propiedad que robó, cada activo que construyó con su dinero, y algo más. Pasé a la página correspondiente. Según las escrituras originales y el análisis legal posterior, la abuela Ruth nunca perdió legalmente la propiedad de los inmuebles. Los documentos falsificados son nulos, lo que significa. No, jadeó mamá, entendiendo de inmediato. Esta casa, dije, señalando la mansión a nuestro alrededor, ha sido mía durante 6 meses. Han estado viviendo en mi casa, celebrando cenas en mi comedor, burlándose de mí bajo mi techo. Papá intentó levantarse, pero los agentes lo sujetaron. Eso es imposible. He pagado la hipoteca durante 20 años. Has estado mejorando mi propiedad. Gracias por eso, por cierto. Las renovaciones realmente aumentaron su valor. Nate se rió amargamente. ¿Crees que puedes simplemente quedarte con todo? Así no funciona la ley. De hecho, interrumpió Thomas, así es exactamente como funciona. He hecho que 3 bufetes de abogados verifiquen la reclamación. Los documentos falsificados invalidan todas las transferencias posteriores. Legalmente, Aelia es propietaria no solo de esta casa, sino de 14 propiedades comerciales, 6 edificios residenciales y aproximadamente 32 millones en activos acumulados. La sala se sumió en el caos. Mamá se desplomó en una silla. Patricia gritaba algo sobre abogados. El tío Richard tenía su teléfono fuera, presumiblemente llamando a su propio abogado. Pero esperen, dije, alzando la voz sobre el estruendo. Hay más. Saqué mi teléfono y pulsé grabar en la aplicación de vídeo que había preparado. Esto se está transmitiendo en directo a la junta directiva y al equipo legal de mi empresa. Quiero que todo quede documentado. ¿Estás grabando esto?, chilló Elizabeth. Eso es ilegal. Es mi casa, le recordé.
Puedo grabar lo que quiera en mi propia casa. La agente Chen asintió a su compañero, quien comenzó a leerle a papá sus derechos. Las palabras resonaron en la sala como una marcha fúnebre. Frank Morrison, está usted bajo arresto por fraude, falsificación, abuso de ancianos y evasión de impuestos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Paren, suplicó mamá. Aelia, por favor. Somos tus padres. Sean cuales sean los problemas que hayamos tenido, seguimos siendo familia. Familia, repetí. ¿Fue familia cuando le dijiste a mi orientador académico que era demasiado estúpida para las clases de preparación para la universidad? ¿Fue familia cuando le enseñaste mi diario a los amigos de Nate para que se rieran de mi poesía? ¿Fue familia cuando le dijiste a Martín que yo era mentalmente inestable y que debía dejarme? Hiciste que, la voz de Thomas se volvió peligrosa. Oh, ¿no te lo ha contado? La desesperación de mamá se volvió cruel, sobre su historial de problemas mentales. La terapia que tuvimos que pagar. La terapia que necesité por su abuso emocional, corregí. Las notas de la doctora Patterson son bastante claras al respecto. Mantuvo registros detallados de nuestras sesiones, documentando la destrucción sistemática de mi autoestima por parte de mis padres. Mostré otro documento en el portátil de Thomas. Está preparada para testificar si es necesario. Opinión profesional, abuso psicológico prolongado en un hogar que priorizaba el logro sobre el bienestar emocional. Esto es venganza, dijo papá mientras los agentes lo esposaban. Pura venganza. No, dije. Esto es justicia. La venganza sería dejarte sin nada, como tú dejaste a la abuela Ruth. En cambio, voy a ser más generosa de lo que tú nunca fuiste. Saqué un contrato que había preparado con mis abogados. Mamá, puedes quedarte con el apartamento en Florida. 2 dormitorios, pagado, suficiente para una vida modesta. Pero firmarás cualquier reclamación sobre el resto del patrimonio. El apartamento, pareció horrorizada. Es una propiedad para jubilados. Vale quizás 300,000. Que son 300,000 más de lo que le dejaste a la abuela Ruth, señalé. Tómalo o vete sin nada. ¿Y yo? Preguntó Nate, su bravuconería finalmente resquebrajándose. ¿Qué hay de mí? Tienes la oportunidad de empezar de nuevo, dije. Honestamente, esta vez. Tu licencia médica probablemente será revocada, pero eres lo suficientemente inteligente como para encontrar otra carrera, una que realmente te ganes. Estás destruyendo mi vida. Te estoy dando la oportunidad de construir una auténtica. Algo que tuve que hacer mientras todos ustedes se burlaban de mí por ello. La esposa de Harold, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló de repente. El documental. ¿Mencionaste un documental? Sonreí. Oh, sí. He estado filmando todo durante el último año. Cada cena familiar, cada comentario cruel, cada momento de humillación. Va a ser un estudio de caso fascinante sobre la disfunción familiar y el delito de cuello blanco. No puedes, jadeó mamá. La vergüenza, la deshonra. La verdad, corregí. Solo la verdad. La agente Chen hizo una seña a papá. Tenemos que irnos. Mientras lo conducían hacia la puerta, él se volvió una última vez. ¿Crees que has ganado? Has destruido a tu propia familia. Te quedarás sola. Prefiero estar sola que rodeada de gente que me desprecia, respondí. Pero no estaré sola. Thomas dio un paso adelante, su presencia sólida y tranquilizadora. Me tiene a mí. Tiene una empresa llena de gente que la respeta. Tiene amigos que realmente se preocupan por su bienestar. Tiene la vida que construyó con su propia fuerza. Y, añadí, mostrando una última sorpresa en mi teléfono, tengo esto. La pantalla mostraba un correo electrónico del hospicio donde la abuela Ruth pasó sus últimos días. El asunto decía, gracias por su donación. Voy a convertir esta casa en un centro de cuidados paliativos, anuncié. Atención gratuita para personas mayores abandonadas por sus familias. Se llamará el Centro Ruth Morrison. La ironía no pasó desapercibida para nadie.
La casa construida con dinero robado se convertiría en un refugio para ancianos abandonados, llevando el nombre de la mujer que todos habían olvidado. No puedes hacer eso, protestó mamá. Este es nuestro hogar. Era su hogar, corregí. Tienen 30 días para desalojar. El equipo de renovación comienza el próximo mes. Jessica, que había estado en silencio desde que le tiró el anillo a Nate, de repente se rió. ¿Sabes qué? Bien por ti, Aelia. ¿Se lo merecían? Cállate, le gruñó Nate. No, no me callaré, replicó ella. Los he visto a todos atormentarla durante años, riéndose de ella, burlándose de sus sueños, tratándola como a una sirvienta en estas cenas. Están recibiendo exactamente lo que se merecen. Elizabeth y Jennifer ya estaban en la puerta. Nos vamos, anunció Elizabeth. Y Aelia, lo siento por todo. Uno por uno, los testigos salieron. Harold murmurando sobre control de daños. George calculando su distancia de los negocios de papá. Patricia llorando por la reputación de su organización benéfica. Richard preguntándose en voz alta si sus contratos serían investigados. Pronto, solo mamá, Nate y yo quedamos en el comedor. Thomas estaba a mi lado, firme como una roca. ¿Cómo pudiste?, susurró mamá. Somos tu familia. No, dije en voz baja. La familia no hace lo que ustedes hicieron. La familia ama. La familia apoya. La familia celebra los éxitos de los demás en lugar de regodearse en los fracasos percibidos. Soy tu madre. Biológicamente, sí. Pero Ruth fue más una madre para mí en 18 meses de lo que tú fuiste en 29 años. Ella me vio, a la verdadera yo, y amó lo que vio. Nate se levantó para irse, luego se volvió. Esa empresa tuya fracasará. Esta relación se desmoronará. Y cuando estés sola y arruinada, no vengas a llorarnos. De hecho, dijo Thomas, consultando su teléfono, Morrison Technologies acaba de ser aprobada para un contrato gubernamental por valor de 100 millones en 5 años. Vamos a implementar nuestro sistema en todos los hospitales de veteranos del país. La cifra quedó suspendida en el aire como una sentencia. Además, continuó Thomas, ya que mencionaste nuestra relación, Aelia y yo nos casamos el mes que viene. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y gente que realmente la quiere. No están invitados. Las lágrimas de mamá habían arruinado por completo su maquillaje. Te arrepentirás de esto cuando seas mayor. Cuando tengas hijos, entenderás lo que has destruido. Lo que he destruido, dije, es una torre construida sobre mentiras, robo y crueldad. Lo que estoy construyendo es algo real, honesto y significativo. El sonido de las sirenas se acercaba. Más vehículos del FBI, probablemente viniendo a registrar la casa. Deberían hacer las maletas, les dije. Llévense sus pertenencias personales esta noche. Todo lo demás se queda pendiente de la investigación. Cuando mamá y Nate salían de la habitación, mamá se volvió una última vez. Nunca te perdonaré por esto. No estoy pidiendo perdón, respondí. No estoy pidiendo nada de ustedes nunca más. 6 meses después, estaba de pie en lo que solía ser el comedor de mis padres, ahora transformado en una soleada área común para el centro Ruth Morrison. La mesa de caoba donde me habían humillado tantas veces había sido reemplazada por cómodas zonas de asientos donde los residentes ancianos jugaban a las cartas y compartían historias. Thomas me encontró allí, rodeándome con sus brazos por detrás. El artículo del periódico acaba de publicarse, dijo, mostrándome su teléfono. El titular decía, la directora ejecutiva de Morrison Technologies, Aelia Morrison Ashford, revoluciona el cuidado de ancianos mientras expone un fraude familiar. Debajo había una foto de nuestra boda del mes pasado, 40 invitados en una ceremonia en el jardín, mis antiguas alumnas de yoga, compañeros de trabajo de la cafetería, las enfermeras que habían cuidado a la abuela Ruth, amigos de verdad que me habían visto en mi peor momento y celebrado mi ascenso. La familia de Thomas me había acogido con un calor genuino, su madre diciéndome que admiraba mi coraje. ¿Alguna noticia de ellos?, preguntó Thomas suavemente. El abogado de papá envió otra carta, dije, mostrándola en mi teléfono. Ha aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. 5 años en lugar de 15.
La investigación federal había descubierto aún más de lo que sabíamos: evasión de impuestos que se remontaba a décadas, sobornos a funcionarios de la ciudad, reclamaciones de seguros fraudulentas. El imperio que Frank Morrison había construido era completamente criminal, y todo se había venido abajo. ¿Y tu madre? Vive en el apartamento de Florida, trabaja como recepcionista en una clínica dental, me había mantenido informada a través de conocidos comunes. Le dice a todo el mundo que su hija está muerta. ¿Nate? Matriculado en la escuela de enfermería. Empezando de nuevo. A pesar de todo, sentí una chispa de orgullo de que estuviera tratando de construir algo honesto. Su licencia fue revocada, pero todavía puede contribuir a la atención médica en un nivel diferente. Caminamos por el centro, saludando a los residentes. La señora Chen enseñaba origami a un grupo en la sala de arte. El señor Williams tocaba el piano en la sala de música. La señora Rodríguez cuidaba el jardín que habíamos instalado donde antes crecían las preciadas rosas de mamá. La señora Patterson me llamó. Había sido una de nuestras primeras residentes, abandonada por su familia después de que se le acabaran los ahorros. ¿Es verdad lo que dice el periódico? Esta casa pertenecía a tus padres. Así es, confirmé, sentándome a su lado. Ahora pertenece a todos los que la necesitan. Y realmente intentaron destruirte. Lo intentaron, dije. Pero a veces la mayor fortaleza proviene de sobrevivir a los intentos de romperte. En el vestíbulo de entrada, habíamos colgado un retrato de la abuela Ruth. Debajo, una placa decía, Ruth Morrison, 1935 a 2023. Amada abuela, madre olvidada, inspiración para la justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elizabeth, mi prima. Se había puesto en contacto después de que estallara el escándalo, genuinamente arrepentida. Vi el artículo. Pareces feliz. Realmente feliz. Me alegro. Era feliz. No la felicidad superficial que mi familia había representado en sus cenas, sino una alegría profunda y auténtica. La que proviene de vivir tu verdad, sin importar el coste. Morrison Technologies había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Dábamos empleo a 300 personas, muchas de ellas individuos que habían sido descartados por la sociedad, exadictos, madres solteras, personas con discapacidades. Creíamos en las segundas oportunidades, en el potencial oculto, en el poder de ser visto y valorado. El contrato gubernamental había sido solo el principio. Hospitales de todo el país estaban implementando nuestro sistema. Habíamos salvado a miles de personas mayores del abandono y el abuso. Cada éxito se sentía como un homenaje a la abuela Ruth. La solicitud de entrevista llegó, mencionó Thomas. 60 minutos quiere hacer un reportaje sobre la empresa y la historia familiar. Lo pensaré, dije, aunque me inclinaba por el sí. No por venganza o publicidad, sino porque en algún lugar, otra hija estaba sentada en otra mesa de cena familiar, siendo destrozada por las personas que más deberían amarla. Quizás necesitaba oír que la supervivencia era posible, que el éxito podía construirse sobre la autenticidad en lugar de la crueldad, que la familia elegida podía sanar las heridas que la familia de sangre creaba. Apareció una notificación en mi teléfono. Un correo electrónico de un remitente inesperado, Nate Morrison. Lo abrí con cautela. Aelia, no espero perdón. No me lo merezco. Pero quería que supieras que finalmente lo entiendo. La persona que era, la crueldad en la que participé, las mentiras que viví, todo fueron elecciones, malas elecciones. Ahora estoy en terapia. Terapia de verdad. Lidiando con cómo funcionaba nuestra familia, o no funcionaba. Estoy aprendiendo a ser una mejor persona, una persona real. No sé si te importa, pero pensé que debías saberlo. Además, estoy orgulloso de lo que has construido. Tú nunca fuiste la fracasada. Lo éramos nosotros. Nate. Se lo mostré a Thomas, que lo leyó con las cejas arqueadas. Eso es inesperado. La gente puede cambiar, dije, cuando se ven obligados a enfrentar la verdad. Más tarde esa noche, organizamos una celebración en el centro, el primer aniversario de su apertura. Residentes, personal, miembros de la junta y medios de comunicación se reunieron en el espacio transformado.
Me levanté para dar un discurso, mirando a rostros que irradiaban un afecto genuino. Hace un año, esta casa era un monumento a la crueldad disfrazada de éxito, comencé. Aquí se celebraban cenas familiares, donde el valor se medía en dólares y el amor era condicional al logro. Donde una hija podía ser ridiculizada por elegir la compasión sobre la ambición, por priorizar a las personas sobre el beneficio. Pero las casas, como las personas, pueden transformarse. Donde había juicio, ahora hay aceptación. Donde había aislamiento, ahora hay comunidad. Donde había crueldad, ahora hay cuidado. Vi a Martín, mi exnovio, entre la multitud. Había enviado flores cuando el centro abrió con una nota: tu abuela estaría orgullosa. Siento no haberlo entendido. La abuela Ruth me enseñó algo vital durante esos 18 meses que pasé a su lado, continué. Dijo que la mayor venganza contra aquellos que intentan menospreciarte no es destruirlos. Es volverse tan genuinamente exitoso, tan auténticamente feliz que su opinión se vuelve irrelevante. Este centro, esta empresa, esta vida que he construido, no se trata de demostrar que mi familia estaba equivocada. Se trata de demostrar que la abuela Ruth tenía razón. Ella creía que yo era especial, no por lo que podía lograr, sino por quién elegía ser. La sala estalló en aplausos. Thomas me besó mientras los flashes de las cámaras disparaban. La historia saldría en los periódicos de mañana, otro capítulo en una saga que había cautivado al mundo de los negocios. Pero en ese momento, rodeada de personas que habían encontrado refugio en una casa construida sobre sueños robados, pensé en la cena familiar que lo empezó todo. El dolor de esa noche había sido real. La humillación, la crueldad, la traición, todo había calado hondo. Sin embargo, aquí estaba yo, en la misma habitación donde me habían llamado inútil, rodeada de pruebas de mi valía. No un valor medido en dólares, aunque también habían llegado, sino un valor medido en vidas cambiadas, ancianos protegidos, verdad revelada. Una cosa más, añadí mientras los aplausos se apagaban. He decidido crear la Fundación Ruth Morrison. 50 millones de dólares en financiación inicial para proporcionar servicios legales a víctimas de abuso financiero familiar por parte de ancianos. Porque la historia de la abuela Ruth no es única. Demasiadas personas mayores son robadas por aquellos en quienes más confían. El anuncio sería noticia. La fundación ayudaría a miles. Pero lo más importante, aseguraría que el sufrimiento de la abuela Ruth condujera a un cambio sistémico. Mientras la velada llegaba a su fin, me detuve de nuevo en el vestíbulo, mirando su retrato. En la foto, tomada apenas unas semanas antes de su muerte, sus ojos mostraban fuerza a pesar del dolor. Ella había sabido lo que se avecinaba, la revelación, el ajuste de cuentas, la reconstrucción. Gracias, le susurré a su imagen, por confiarme la verdad, por creer que era lo suficientemente fuerte para manejarla, por darme las herramientas para construir algo mejor. Thomas se unió a mí, tomando mi mano, listo para ir a casa. El hogar era una casa de piedra rojiza en Brooklyn, modesta en comparación con la mansión en la que estábamos, pero era nuestra, comprada con dinero honesto, llena de amor genuino. Mientras nos alejábamos en coche, miré hacia atrás al centro Ruth Morrison, iluminado cálidamente contra el cielo nocturno. A través de las ventanas, pude ver a los residentes reunidos en la sala común, compartiendo la cena en mesas redondas donde nadie se sentaba a la cabecera, donde nadie era colocado en el extremo más alejado como un mensaje, donde cada persona era valorada por igual. Mi teléfono vibró con un último mensaje del día. Un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo borro, pero luego me di cuenta de que provenía de un centro de detención federal. Aelia, tu madre dice que estás muerta para ella, pero no estás muerta. Estás más viva que cualquiera de nosotros lo estuvo jamás. Papá. Lo borré sin responder. Frank Morrison no tenía lugar en mi nueva vida. Pero seguiría construyendo, seguiría creciendo, seguiría demostrando que el éxito nacido de la autenticidad siempre triunfaría sobre los imperios construidos sobre mentiras. La chica de la que se habían burlado en esa cena familiar había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que la mejor respuesta a que te llamen inútil era construir algo de un valor inconmensurable. No para ellos, nunca más para ellos, sino para sí misma y para todos los que habían sido considerados insuficientes por aquellos que deberían haberlos amado más. Queridos amigos.
¿Alguna vez se han enfrentado a un momento en el que tuvieron que elegir entre la lealtad familiar y la verdad personal? ¿Cuando las personas que más deberían apoyarlos se convirtieron en sus mayores obstáculos? Me encantaría escuchar sus historias sobre cómo superaron los desafíos familiares y construyeron su propio camino. Por favor, compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, consideren darle un me gusta y suscribirse para más historias sobre el triunfo sobre la adversidad. Compartan esto con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por el juicio de su familia. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, a veces la familia que elegimos se vuelve más fuerte que la familia en la que nacemos. Que todos encuentren el coraje para vivir su verdad, sin importar quién intente apagar su luz.